La flexoextensión horizontal o aducción horizontal o abducción horizontal, como quieras llamarla, es un movimiento que es muy difícil de catalogar y entender para algunos. Es además un movimiento que se encuentra muy restringido, sobre todo por la hiperactividad del pectoral mayor y de mucha musculatura que solemos exagerar en el entrenamiento. Cuando nos encontramos con estos ejercicios, como estás viendo el molino, el bench press o la levantada turca, te vas a encontrar que se solicita mucho este movimiento de extensión horizontal al tiempo que estamos haciendo fuerza y al tiempo que estamos estirando estas estructuras responsables del movimiento. Por eso estos ejercicios atacan directamente a la movilidad al tiempo que mantenés el entrenamiento de la fuerza. Establecimos que en estos ejercicios de fuerza y movilidad como el molino, el bench press, la levantada turca, extensivamente sobre justamente la extensión horizontal, tratando de ganar un poco más de movilidad al tiempo que trabajábamos la fuerza. La gran pregunta es ¿qué es lo que estás trabajando? Y para eso las vías anatómicas nos pueden ayudar, porque englobamos dentro de una sola vía todo un orden correlativo de músculo, fascia, hueso y establecemos una cadena que es la que vamos a trabajar y que estamos viendo acá en este momento, una de las cadenas más superficiales, otra de las cadenas un poco más profundas, o sea que nacen por musculatura más profunda y van por diferentes bordes de los miembros superiores. En todos estos ejercicios entonces vamos a estar enfatizando este movimiento, trabajando al mismo tiempo la fuerza mientras nos encontramos elongando, estirando y aumentando la movilidad de la articulación responsable, que en este caso es el hombro. Una de las tantas funciones que tiene la escápula es justamente posicionar esa cavidad, posicionar ese bowl que tiene en distintas direcciones para poder recibir al hueso del brazo. Esto es fundamental para entender que los movimientos no se producen solo en lo que conocemos articulación del hombro, sino que también son producidos y son reforzados por lo que va haciendo la escápula con respecto a la pared posterior del tórax y con respecto a otras estructuras como la clavícula. Acá estamos viendo que tanto en una abducción pronunciada de 180 como en una flexión, fíjate que el hombro, o sea, el húmero con la escápula se está llevando 2/3 del movimiento y la escápula sola se está llevando 1/3 del movimiento. De esos 180 se está llevando un campaneo de 60 grados, que es un montón y que justamente te permite posicionar la escápula por debajo del hueso y, muy importante, te va a permitir soportar de esa manera eficientemente la carga. Haz este experimento ahora mismo para entender las rotaciones automáticas del hombro. Vos estás parado, sentado, y haces una flexión de hombro con la palma hacia adentro, te vas a encontrar que la palma queda hacia adentro. Ahora, si haces una abducción, te vas a encontrar que la palma queda mirando hacia afuera. Y si desde esa abducción tratás de volver a la posición inicial, quedaste todo rotado. Cuando vos llevas el hombro hacia la flexión, hay una tendencia hacia la rotación externa del hombro, y cuando vos llevas el hombro hacia la abducción, hay una tendencia hacia la rotación interna. No es lo mismo justamente posicionar el miembro superior por encima de la cabeza desde una flexión que desde una abducción, porque la tendencia hacia estas rotaciones automáticas van a ser diferentes. En uno hacia la rotación externa, en otro hacia la rotación interna. ¿Cómo afecta entonces? La rotación interna del hombro tiende a comprimir estructuras, tiende a ser más inestable. En cambio, la rotación externa tiende a proveer más estabilidad, tiende a proveer más congruencia y tiende a que no se compriman las estructuras que se encuentran dentro de la articulación.